Nuestra primer disertante del día de hoy es boliviana, de Santa Cruz de la Sierra. Es la enfermera Susi Durán. Ella es estudiante del segundo año de la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional del Oriente en Santa Cruz. Tiene mucha experiencia en servicios de imágenes y nos trae un tema importantísimo para todos los que trabajamos con medios de contraste. Muchísimas gracias, Susi, por repetir este año en nuestro evento. Adelante. Hola, les habla la enfermera Susi Durán. Soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente me encuentro estudiando el segundo año de la licenciatura en enfermería y tengo más de 5 años trabajando en servicios de imágenes médicas. Actualmente estoy trabajando en la clínica Foyanini y en el servicio de medicina interna y cirugía en el Hospital Municipal de Segundo Nivel Pampa de la Isla, en Santa Cruz. Agradezco al comité organizador de Bafobol la cordial invitación a participar por segundo año consecutivo en su reunión virtual de intercambio de experiencias en imágenes diagnósticas. Es un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, deseo hablarles de un tema muy importante, el pan nuestro de cada día en todo servicio de imágenes que administre medios de contraste, ni más ni menos que de la cateterización de vías periféricas. Primeramente, dejo claro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses y ahora comenzamos. La administración de medios de contrastes en estudios por imágenes es cada día más frecuente. Los medios de contraste son medicamentos utilizados para mejorar la visualización de estructuras normales o lesiones en los rayos X, las tomografías, la resonancia magnética y en medicina nuclear. No son tintas que manchan permanentemente los órganos internos, son sustancias que cambian temporalmente la forma en que los estudios de imagenología interactúan con el cuerpo. Cuando se les introduce dentro del organismo durante un examen por imágenes, los materiales de contraste hacen que ciertas estructuras o tejidos aparezcan en las imágenes de forma diferente de lo que lo harían si no se hubiera administrado el material de contraste. Pueden ser administrados por vía oral, en algunos casos por enema o por vía vaginal, de forma intratecal, vía articular o inyectados en un vaso sanguíneo. Hoy quiero referirme a ustedes a los contrastes endovenosos, a los que se introducen al torrente sanguíneo mediante un catéter a una vena principalmente. Específicamente de la venopunción necesaria para que el medio de contraste pueda ingresar al organismo y así mejorar el valor diagnóstico de las imágenes obtenidas en los distintos escáneres. Tener una vía de administración del medio de contraste permeable y correctamente colocada garantizará no solo la calidad del estudio a realizarse, sino también la comodidad y el confort del paciente a quien se le realiza la exploración, evitando tener complicaciones posteriores al procedimiento. Todo aquel que tenga experiencias en el uso de medios de contraste endovenoso sabe que una buena vía de administración es tan importante como la técnica a aplicar en el estudio de imágenes. Bien, empecemos dando un concepto de lo que es la cateterización de una vía periférica. La cateterización venosa periférica consiste en la inserción de un catéter de corta longitud en una vena superficial con fines diagnósticos y o terapéuticos. Tiene muchos usos, pero nosotros la utilizaremos principalmente para introducir el medio de contraste al torrente sanguíneo y así potenciar los diagnósticos en estudios de imágenes, como se dijo anteriormente. Digo que será nuestro principal uso porque no es el único. Mediante una vía periférica también se podrá administrar al paciente algún antialérgico o hidratación en caso de ser necesario. Es por ello que al finalizar cualquier procedimiento que involucre medios de contraste endovenoso, la vía periférica se debe retirar solo cuando se ha comprobado que el paciente se encuentra estable y sin reacciones adversas inmediatas. La ubicación de la vía periférica
así como el tipo de catéter y calibre a utilizarse, dependerán básicamente de dos factores. El primero, el tipo de estudio a realizar, si es tomografía, resonancia, rayos X o medicina nuclear, por ejemplo. Y el segundo, el paciente, si es niño, anciano o paciente delicado como los pacientes oncológicos. Una vía periférica puede ser canalizada en varias regiones anatómicas, usualmente en la mano, antebrazo, el codo o el pie y ocasionalmente en el cuero cabelludo en caso de pacientes neonatos. Para estudios de imágenes con medios de contraste, las vías predilectas son las del antebrazo derecho. La región antecubital derecha ofrece venas de buen calibre, no hay riesgo de poder dañarse debido a flexionar el brazo y su proximidad a la aurícula derecha hace que la llegada del medio de contraste al corazón sea más temprana que desde su contralateral izquierda. Repasemos un poco la anatomía de las venas del antebrazo derecho. Las que usaremos con mayor frecuencia son la vena cefálica accesoria, la vena basílica en su porción mediana del antebrazo, la vena cubital y la radial principalmente. En ocasiones, estas venas no ofrecen el calibre necesario. Son muy profundas o por condiciones del paciente son frágiles o están sensibles y maltratadas por tratamientos prolongados, como es el caso de los que reciben quimioterapia. Allí las venas de la flexura, de la mano e incluso vías centrales deberían ser consideradas. Una vez que conocemos los lugares adecuados para realizar una venopunción, el siguiente paso será la escogencia del calibre del catéter a utilizarse. Existen varios tipos de catéter. Por ejemplo, están los scalp, también conocidos como vein o mariposa, como se conoce de manera coloquial. Tiene una aguja de acero inoxidable flanqueada por dos aletas para mejorar el sostén durante la punción endovenosa, un tubo extensor y su conexión universal. Y las bránulas o yelcos, que es un catéter que consiste en un tubo delgado y flexible con una aguja metálica por dentro que sirve de guiador para introducirse en la vena a través de la piel. Una cámara transparente que permite ver la sangre cuando ésta se encuentra en vía y un conector universal. Para estudios de imágenes donde se utilicen inyectores para la administración del medio de contraste, nunca se utilizarán los catéter de tipo scalp, vein o mariposa. Se rompe la vía. No soportan la presión sin importar el volumen o la velocidad de la inyección. Solo lo usaremos en ciertos estudios que por sus características no se requiere de una inyección de alta presión ni de cantidad de contraste o solución elevada. Caso, por ejemplo, en pacientes con venas muy delgadas y frágiles para ciertos estudios de resonancia magnética, donde no se necesita de gran precisión o presión en la inyección. El catéter predilecto a utilizarse es la bránula o yelco. Vamos a conocerlos y a repasar sus usos más comunes. Calibre 14 y 16G, quirófanos, emergencias y líquidos densos. Calibre 18G para transfusiones de sangre, nutrición parenteral y grandes volúmenes de fluidos. Calibre 20G para transfusiones de sangre y grandes volúmenes de fluidos. Calibre 22G, medicación y volúmenes moderados de fluidos. Calibre 24G, venas frágiles, geriatría, pediatría y quimioterapia. Sus colores también tienden a ser universales. En la mayoría de los casos, el medio de contraste endovenoso se inyectará con la ayuda de un inyector, bien sea en resonancia, hemodinamia o en tomografía. El inyector consiste en una o dos jeringas ensambladas a un sistema electromecánico que mueve sus émbolos hacia adentro y afuera para la administración del agente a través de una extensión endovenosa. El sistema es controlado por el operador del equipo, quien cuenta con una pantalla de contacto en donde puede introducir datos acerca del volumen en ml del medio que se va a utilizar.
el flujo caudal ml sobre segundos deseado y la presión PSI de alarma del sistema, como método de seguridad para evitar extravasación del medio. El inyector administrará el medio de contraste de forma automática a un volumen y una presión establecida que va a depender del paciente y del tipo de estudio a realizarse. Es por ello que la vía periférica en la cual se va a conectar el inyector debe ser de buen calibre para soportar de forma continua la inyección de grandes volúmenes de contraste y a presiones elevadas. Para colocar el catéter venoso a un paciente a quien se le administrará un medio de contraste, se deben seguir las normas universales para la venopunción de un paciente. Siempre es importante, antes de realizar la canalización de la vía periférica, chequear que tenemos disponible todo el material necesario para la realización de este importante procedimiento. Se deberá disponer de catéteres de diferentes calibres que sean apropiados para el estudio a realizar, algodón alcoholado, gasas estériles, tiras adhesivas, guantes de látex descartables, torniquete, descartador dedicado para objetos punzocortantes, papelera de bolsa roja para material de desechos infecciosos, prolongador de bajo volumen con válvula autosellante o de llave de 3 días, según sea el caso, purgado con solución salina, jeringas de 20 ml y solución salina. Apoyándome en un video cortesía de la Universidad de Luján en Argentina que conseguí en YouTube, les explicaré brevemente el procedimiento de la venopunción o cateterización de una vía periférica. Debemos recordar primeramente el lavado de manos, seguidamente inspección de la calidad de las venas del paciente colocando un torniquete. Son ideales las venas antecubitales del brazo derecho, siempre comenzando por las más distales. ¿Sí? Esto permite el uso de venas más proximales en caso de no tener buen acceso vascular. Preferir las venas que se vean y palpen con facilidad y sean depresibles, de trayecto recto y lo suficientemente grande para permitir una circulación adecuada alrededor del catéter. Evitar utilizar venas que tengan trayectos tortuosos, se encuentren en zonas de flexión, sean muy delgadas y que tiendan a desplazarse apartándose de la aguja. El ejercicio de abrir y cerrar el puño siempre ayuda. La asepsia y antisepsia del lugar a realizar la punción es muy importante. Por ello, ya debemos tener los guantes puestos al momento de realizarla. Un truco es retirar y colocar el teflón de la aguja del catéter para desplegarla. Retraer en dirección distal la piel e introducir el catéter punzando con el bisel hacia arriba, la vena manteniendo un ángulo entre 15 y 30 grados. Comprobar el retorno venoso en la cámara del catéter, deslice el catéter hacia el sitio de la punción, saque ligeramente la aguja para frenar la salida de sangre, soltar y retirar el torniquete. Retirar la aguja mientras se realiza presión en la parte distal del catéter para evitar la salida de sangre, descartando de inmediato la aguja en el recipiente rígido. Conectar el prolongador de bajo volumen con válvula autosellante o llave de 3 días según sea el caso. Purgando previamente con solución salina, comprobar que la vía esté permeable y fijar rápidamente con una cinta adhesiva. Como es un procedimiento rápido, los estudios, bien sea de tomografía o de resonancia, no hace falta rotular con fecha, hora y calibre a nuestra venopunción, pero sí lo es colocar en la planilla del paciente el calibre del catéter utilizado e informarlo de palabra tanto al tecnólogo como al médico radiólogo o al médico anestesiólogo en caso de que alguno de estos se encuentren durante el procedimiento. Luego de la canalización y fijación del catéter, se conecta al inyector para la realización del estudio. La necesidad de una correcta vía periférica permeable no es solamente para realizar el estudio imagenológico de forma óptima,
por supuesto que es el fin, pero también se requiere para actuar en caso de complicaciones que pueda tener el paciente durante el estudio. La extravasación de medios de contraste intravenosos en los tejidos blandos es una complicación poco frecuente, pero bien conocida, que puede ocurrir incluso cuando la técnica de inyección es adecuada. Actualmente su incidencia ha aumentado con el uso generalizado de inyectores automáticos en los estudios de tomografía computarizada y resonancia magnética. Las consecuencias de las extravasaciones varían desde reacciones cutáneas leves a lesiones más graves con necrosis, úlceras cutáneas y síndromes compartimentales. La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son las claves para evitar las lesiones graves. La extravasación del medio de contraste en los tejidos blandos que rodean una vena es una de las complicaciones más frecuentes de la inyección intravenosa. Puede ocurrir tanto cuando se inyecta manualmente como con inyectores automáticos. Las extravasaciones son más frecuentes cuando se canaliza la vena con agujas metálicas que con agujas de plástico, en venas pequeñas y cuando la velocidad de inyección no es apropiada para el calibre del catéter utilizado. El lugar de la inyección y el calibre de la vena canalizada son más importantes que la velocidad de inyección. Las venas de la mano, muñeca, pie y tobillo son más propensas a la extravasación y deben evitarse en lo posible. El riesgo también es mayor al inyectar por catéteres venosos periféricos que lleven colocados más de 24 horas y en las funciones múltiples en la misma vena. Otro factor importante son los inyectores automáticos, porque los volúmenes son mayores, la presión seleccionada puede sobrepasar la resistencia del vaso y no siempre es posible vigilar directamente el lugar de la punción. La extravasación es más frecuente en niños pequeños, adultos mayores y pacientes con bajo nivel de conciencia por la menor capacidad de verbalizar el dolor que le provoca la extravasación. Otros factores como la historia de enfermedades vasculares periféricas, arteriosclerosis, diabetes, síndrome de Raynaud, que son los pacientes que presentan dedos de las manos y de los pies fríos, cambios en el color de la piel en respuesta al frío o al estrés, entumecimiento, sensación de hormigueo o dolor, o pacientes con problemas de retorno venoso o linfático, trombosis o insuficiencia venosa, linfedema por una intervención quirúrgica previa, etc. Aunque probablemente no aumentan el riesgo de extravasación, se relacionan con una probabilidad mayor de lesiones graves. La mayoría de las extravasaciones son pequeñas y los síntomas suelen resolverse de 24 a 48 horas. Muchos pacientes presentan dolor o quemazón en el sitio de la inyección, edema local y eritema, mientras que otros permanecen asintomáticos y solo pueden diagnosticarse por la ausencia de medio de contraste en las imágenes. Los síntomas suelen resolverse en 24 a 48 horas. Las lesiones por extravasación deben diferenciarse de las reacciones locales por hipersensibilidad al líquido inyectado y de los efectos irritantes locales del medio de contraste en la pared de la vena canulada. En estas reacciones, el edema y el eritema suelen estar ausentes y si se mantiene la vía, el catéter se encontrará en posición correcta dentro de la vena. Es importante tener en cuenta que no es posible predecir inicialmente cuál será la evolución de las lesiones, por lo que deben vigilarse los síntomas locales tanto en pacientes asintomáticos como con lesiones leves a las 2 horas y a las 4 horas de la extravasación para detectar nuevas lesiones, confirmar la resolución o detectar la progresión a lesiones más graves. Transcurrido este tiempo, también es importante informar al paciente de que acuda al hospital si nota algún problema. Transcurridas las primeras 2 a 4 horas desde el momento de la extravasación, si el dolor es persistente, el edema ha aumentado o han aparecido ampollas, úlceras o necrosis cutánea, el paciente debe ser valorado por el cirujano plástico. La complicación menos frecuente pero más temida es el síndrome compartimental agudo.
secundario a la compresión mecánica que ejerce el medio de contraste extravasado. Suele ocurrir cuando el volumen es grande, aunque también se ha descrito con extravasaciones relativamente pequeñas, especialmente en las superficies dorsal y palmar de la muñeca. El síntoma fundamental es el dolor intenso que aumenta al extender pasivamente los músculos afectados. El dolor se acompaña de palidez, úlceras y ampollas en la piel, disminución de la movilidad, cianosis distal, disminución o ausencia del pulso de la arteria principal del compartimento y parestesias distales. No es raro que los síntomas iniciales se limiten a parestesias locales. Las secuelas a largo plazo incluyen hipoestesias, debilidad marcada, dolor y contracturas en flexión. Depende del volumen y del tipo de contraste extravasado y de la región anatómica afectada. El tratamiento de las extravasaciones leves es detener inmediatamente la inyección y retirar la vía venosa extravasada. Se recomienda que en las extravasaciones leves se monitorice al paciente y elevar la extremidad afectada por encima del nivel del corazón. A pesar de que su eficacia no ha sido demostrada, esta simple maniobra disminuye la presión hidrostática capilar y promueve la reabsorción del líquido extravasado, reduciendo así el edema. La elevación del miembro debe hacerse sin comprometer su aporte arterial ni el retorno venoso. Se recomienda la aplicación tópica de frío mediante bolsas de hielo envueltas en gasa o en paño en el área de la extravasación 3 veces al día durante 15 a 60 minutos, porque produce vasoconstricción que limita la inflamación, disminuye el dolor y se asocia con menor frecuencia a úlceras cutáneas. No deben emplearse vendajes, toallas o apósitos húmedos porque la humedad puede macerar la piel. La aplicación tópica de calor, aunque provoca vasodilatación y mejora la reabsorción del material de contraste extravasado, es menos beneficiosa que la aplicación tópica de frío. La gravedad y el pronóstico de la extravasación es difícil de determinar en una evaluación inicial. Es muy importante monitorizar al paciente y reevaluarlo en las siguientes 2 y 4 horas para detectar la progresión a las lesiones más graves. Cuando aparece algún signo o síntoma de extravasación grave, como la inflamación o el dolor progresivos, trastornos de la perfusión, alteraciones sensitivas y úlceras o necrosis cutáneas, debe consultarse al cirujano plástico inmediatamente. La utilidad de otras medidas como la aspiración con aguja del contraste extravasado, la inyección de suero salino en el lugar de la extravasación o el empleo de antídotos locales como la hialuronidasa, el dimetilsulfoxido, los corticosteroides y los vasodilatadores no ha sido demostrada. La aspiración del contraste desde el lugar de la extravasación antes de retirar la aguja o en el quirófano por medio de cánulas de liposucción es controvertida. La tranquilidad del paciente desempeña un papel importante en la prevención de las extravasaciones del contraste. Explicar paso a paso el procedimiento con los cambios esperados, enrojecimiento, calor leve en el sitio de la inyección que se propaga por todo el cuerpo y el sabor metálico que desaparecerán rápidamente, tranquiliza al paciente. Si el paciente refiere dolor o sensación de hinchazón en el lugar de la inyección durante el procedimiento, la inyección debe interrumpirse. Cuando se sospecha de la extravasación del medio de contraste, lo primero es detener la inyección y luego iniciar el protocolo de actuación. Como conclusiones, la extravasación de medios de contraste en radiología es una complicación poco frecuente, pero muy importante por el daño potencial que puede desencadenar en los tejidos en los que se ha extravasado. Todo el personal del servicio de imágenes debe conocer los factores de riesgo, las manifestaciones de la extravasación, las medidas de prevención y el tratamiento adecuado es importante para evitar que se desarrollen complicaciones graves. La mayoría de las extravasaciones del contraste se resuelven sin secuelas con tratamiento conservado. La mejor forma de evitar una extravasación del medio de contraste es siempre ser cuidadoso al momento de elegir y cateterizar una vía periférica.
Tomarse el tiempo, trabajar tranquilos, eso le da seguridad al paciente y nos garantizará su colaboración. Pero de igual forma, nunca desatenderle y esté muy atento a las señales de alarma, tanto con el inyector como en la inyección manual que pueda referirnos el paciente. Les agradezco su cordial atención y espero haya sido de su agrado esta charla. Muchas gracias.